Así que espero que todo marche bien, está yendo bien. Ya estos días ya se concluyó la evaluación de la primera parte y en función de eso veremos que se esmeren o vamos a todos los que están viniendo puntualmente serán premiados de alguna manera para que no tengan problemas en su desarrollo de la materia. ¿Listo? Entonces vamos a ver inicialmente la clase de hoy, producciones de tractores con hoja de empuje. Tenemos con un análisis de algo que ya vimos anteriormente, que es la ficha técnica del tractor con hoja de empuje, ¿no? Esa ficha técnica es importante que la conozcamos bien para poder luego ver cómo vamos a obtener sus producciones. Aquí está la ficha temática del tractor con hoja de empuje y vemos que estos equipos los tenemos, son de gran potencia primero, ¿no? Y los de mayor pueden haber de orugas y ruedas, pero los que estamos aplicando en las construcciones siempre la mayoría son sistemas de traslación a orugas y que en la parte frontal tienen una hoja de empuje. Esa hoja de empuje, ¿no? Viene adelante y en la parte de atrás tiene un accesorio que se pone y a veces no, que es el escarificador. Esta hoja de empuje entra más o menos 15 centímetros abajo y en una distancia de 15 metros, no se olviden 15, de 15 metros, logra llenar todo el volumen que permite las características de la hoja de empuje. El escarificador, esto se utiliza generalmente por la potencia que tiene la topadora, se utiliza para escarificado de roca blanda, llamaremos así, la que no se utiliza con explosivos, se utiliza con este escarificador, una roca blanda o terreno demasiado duro. Esa es la forma en que se va haciendo. Bueno, aquí tenemos estos accesorios y tenemos que ver que hay varias hojas y generalmente Caterpillar es el que nos da las distintas hojas que nosotros tenemos que analizar. La más común, la hoja recta, y luego viene la universal, la semi-universal, la angulable y otra cantidad de hojas que las van poniendo no solo Caterpillar, sino los otros proveedores de topadoras. Hemos visto también que de acuerdo al tipo de hoja, le van dando un nombre a las topadoras. Aquí, por ejemplo, el bulldozer es el que tiene una hoja recta. ¿Ya? La hoja recta, él denomina que la topadora sea un bulldozer. Luego, la hoja angulable que permite que tengamos el nombre de angle dozer. Es angulable con alrededor de ejes verticales a ambos lados se puede mover. Luego, aquí está, y se va moviendo con un eje aquí a ambos lados. Después tenemos el tilt dozer, que ya lo vimos rápidamente, y ese se puede mover arriba y abajo visto desde el frente, hacia arriba o hacia abajo. El tip dozer, que es ya un aditamento que sufre
que tiene que se llama la cuchilla del bulldozer y permite inclinarse a voluntad, decimos, porque pueden inclinarse en distintas formas que requiere el trabajo. El clearing dozer es otro aditamento para destronque y desbroce. Y así vamos a ir viendo el tree cutter o el bush cutter. Miren cómo aquí tenemos para un desbroce ligero. Stamper, que es una especie de pico corto y ancho en la parte delantera del bulldozer, ¿no? Bull climb shovel, que es en el manejo de desechos sólidos, que se utiliza en la construcción de rellenos sanitarios. Y así podríamos ir viendo los nombres característicos que les van dando a otros. Aquí hablamos del push dozer o tractor empujador, que esto ya lo hemos visto inicialmente en la producción de mototrailers. Entonces, como verán, es importante conocer esto para el análisis que tengamos que hacer de alguna documentación relacionada con topadoras, ¿no? Pero los más conocidos son el bulldozer con hojas recta y aquí viene el angle dozer con hojas universal, semi-universal y angular. ¿Listo? Esos son los que más conocidos están en nuestro medio y son las que más se aplican. Modelos, tenemos a orugas y a neumáticos, con sus características que ustedes lo van a repasar para manejar bien. Para elegir una topadora hemos visto que hay dos aspectos importantes: factores técnicos y factores económicos. En los factores técnicos está la potencia de la máquina y el tipo de hoja. Miren, aquí está una cantidad de bulldozer, angle dozer y tilt dozer. Por ejemplo, bulldozer se utiliza a cielo abierto y como tiene buena potencia y la hoja recta no se mueve, entonces tiene una mayor tracción que le permite también tener fuerza para poder mover terrenos hasta difíciles y a desarrollar trabajos muy eficientes. Entonces, producciones del bulldozer son mayores a las demás, con seguridad. Entonces, por eso es importante valorar un bulldozer en trabajos a cielo abierto. Por ejemplo, en limpieza y desbroce de terrenos, grandes movimientos de tierra en bancos de préstamo y también movimientos de tierra para apertura de vías. Pero cuando las vías son en media ladera, es decir, que están en la ladera con corte y relleno, la mejor topadora es la angle dozer. Con eso se inicia en la parte de arriba y va bajando la carretera, cortando la parte del talud y echando hacia la parte de abajo. Y aquí están las características más o menos de este tipo de operaciones. Para nuestro cálculo es muy importante, ¿no? Dice que se recomiendan a acaseos que no pasen de 100 metros, ¿no? Dice que se puede obtener entre 7 y 10 metros la distancia de corte, pero nosotros ya adoptamos 15, ya que es lo práctico, pero puede haber de 7 a 10 y aquí faltaría que lo aumentemos 15, ¿no? Entonces, ¿qué velocidades desarrolla? Miren las velocidades de 0,75 a 1 kilómetro por hora.
pero esto puede aumentar, esto es lo mínimo, esto es lo medio, y puede aumentar en función del tipo de material que voy a excavar. Si es un tipo muy blando, ¿no? Entonces, con seguridad voy a obtener mayores velocidades, ¿no? También puede trabajar en terrenos con presencia de agua, ¿sí? Siempre que no llegue hasta cierto nivel el agua que le afecte su funcionamiento, ¿no? Y bueno, los más comunes siempre han sido los D7 y los D8 en áreas urbanas, con el D6, que es también en área urbana. El más común es el D7, pero que cuando va aumentando su modelo, ¿no? El más conocido desde épocas antiguas era el D7G, y ha empezado a aparecer el D7H, y es el que tenemos actualmente, serie 2, el que ha mejorado. Entonces, el estado del arte de estas topadoras va aumentando en función de que la potencia, aumentan la potencia y aumentan la producción y disminuyen el costo, porque caso contrario no tendríamos mucha utilidad de estos equipos. Ahora, ¿en qué ítems nosotros podemos incluir y ustedes en sus estudios de caso? En excavación de bancos de préstamo, en construcción de terraplenes, de lleno de quebradas, y aquí miren cómo se ha ido haciendo un listado de ítems, y seguramente faltan muchos más de acuerdo a la denominación que se dé. En Bolivia se acostumbra a ser muy parco, llamaré así entre comillas, en la denominación de los ítems. Por ejemplo, para una demolición de hormigón armado, demolición de mampostería, demolición de ladrillo y de nada más, y alguna otra más, si pueden encontrarlas de vista. En cambio, en España ya hay 30 y en otros países 40 ítems de demolición, porque discriminan mucho la forma de demoler, el sitio de demolición, el elemento estructural o no estructural que se va a demoler. Eso es bueno porque cuanto más se discrimina, se llega más, la tendencia es llegar a un precio ideal correcto de cada ítem que se ejecute. Entonces, es otro tema que se debe ver. Bueno, aquí hay recomendaciones para trabajos de excavación en general. Luego para construcción de terraplenes y para trabajos en laderas. ¿Qué es lo que generalmente se produce en obras lineales, como las carreteras, ferrocarriles, parte de aeropuertos? También entramos en canalizaciones, por decir, antes de la época de lluvias, los ríos de La Paz han debido ver que se van haciendo camellones a ambos lados para facilitar el escurrimiento y evitar la erosión de las laderas de los ríos, ¿no? O sea que a cada lado tienen que cuidar que no erosione y no traiga problemas. Entonces se hacen banquinas y estas banquinas van armando, por decir, o camellones o banquinas que permiten trabajos de otros equipos también, ¿no? Ahora, los trabajos de mantenimiento hemos visto que son los comunes a los que tenemos, y aquí se han desarrollado algunos costos horarios y ya tenemos algunas producciones. El D7G modelo 2014 ya tiene 90. Esto es para que conozcamos. El D6, 60, ¿no? Según en un terreno que sea común. Pero si es blando, miren cómo aumenta. Aumenta ya a 120
y aumenta este de 60 a 80. Ese es más o menos lo que se puede recabar de la literatura para poder realizar el análisis que viene a continuación. Aquí vamos a ver, inicialmente siempre conviene que se pasen, ¿no? Aquí repasamos nosotros las dos fórmulas que se utilizan, ¿no? Y vemos que hay factores generales y factores particulares y tenemos que analizar esos factores de nuestro equipo ahora, que es la topadora. Entonces, esto siempre bien elaborado, clarito, lo pueden pasar en limpio, todo, pero esta es la parte que a nosotros nos va a dar el trabajo de estos equipos y su producción. ¿Lo ven? Ahora, aquí venimos a estudiar las producciones de las topadoras. En toda producción, para analizar en todo equipo, lo primero que tenemos que estar bien informados sobre el tipo de trabajos que tenemos que realizar. Para eso tenemos que hacer una inspección al sitio de la obra y caminar por toda el área de influencia. Entonces, ahí dominamos la obra y elegimos obradores o frentes de trabajo que podría ser bajo una planificación sesuda que hagamos nosotros. Entonces, es importante que podamos luego describir en el layout, es importante esto, describir en el layout las operaciones que se deben realizar para determinados trabajos o ítems. Entonces, estos trabajos o ítems, ¿no? Pueden ser ítems completos, trabajos complementarios de cada ítem, lo que sea, pero tiene que darnos la forma en que trabaja el equipo. Aquí, por ejemplo, está un layout para la topadora. ¿Ya? Esta topadora, aquí está la topadora, orugas, aquí tenemos su hoja de empuje y tiene que llenarse en una distancia medida. Y a esa distancia que se llena esta topadora, esta hoja de empuje de las que hemos visto, es la distancia de corte. Se ha visto, como hemos visto, de 7, 10 hasta 15 metros. Nosotros siempre adoptamos, y así lo adoptan los autores, diversos autores de literatura especializada en topadoras, que se debe tomar 15 metros para la distancia de corte. Entonces aquí nosotros no tenemos que estar investigando, sino tendríamos que ver 15 metros como la modelo de simulación para producción. Lo estoy lanzando aquí, mido en el terreno y en el terreno por ahí me va a dar un poco más o un poco menos. Pero esto es lo que me permite la teoría existente. Dice que deberíamos considerar 15 centímetros que entre esta hoja topadora aquí al terreno. Entonces, en la primera es con 15 centímetros y en 15 metros yo he llenado aquí la capacidad de la hoja. ¿Cómo es la capacidad de la hoja? ¿No? ¿Cómo se la considera? Se considera esta cantidad que arrastra toda la hoja. Entonces, según el tipo de hoja, va cambiando esa cantidad. Si es hoja recta, es una forma. Si es hoja angulable o del angle 12, tiene otra. Si es U, semi-U, A, P, hay varias hojas que ya ven ustedes, vamos a ver ahorita en el manual de Caterpillar, hay varias. Entonces, esa cantidad va variando en función del tipo de hoja
y la longitud que hemos adoptado, que es 15 metros de corte. Después tengo que arrastrar esto. Y esto, el acaseo que voy a transportar, de ahí se llama topadora, porque voy empujando hasta una distancia de acaseo. El total, la longitud total no debe pasar de 100. Entonces tengo 85 aquí y 15 aquí. Sumo los dos, está alrededor de 80. No quiere decir que no se pueda realizar trabajos a distancia de acaseo mayores. Se puede hacer, pero la literatura dice que es antieconómico. ¿Ya? Si hacemos más de esas distancias, es preferible utilizar otras máquinas que hagan, que corte la topadora en los 15 metros. Aquí viene una cargadora frontal y esa cargadora frontal a volquetas y lleva. Ese es más económico que transportar arrastrando o por empuje del material 85 metros, por ejemplo. Ahora, aquí, vista en planta, se forman unos pequeños camellones. Miren aquí, chiquitos, de unos 15 centímetros, como decía la literatura, y se van formando estos camellones que cuanto avanza la topadora a los costaditos, se va creando eso. ¿Ya? Y eso nos permite que hay una pérdida de la capacidad de la cuchara en todos los casos. Por eso van diseñando diferentes cucharas para evitar que aumente este camellón que se deja a los costados. Que en el siguiente paso lo va a hacer. ¿Cómo se mueve entonces? Esta topadora se mueve adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. ¿Listo? Esa es la forma en que va excavando 15 centímetros, 15 centímetros, hasta que llega al nivel que en los planos del terraplén, del corte de excavación, están en la obra. ¿Ya? Las rasantes, hasta llegar a la subrasante, generalmente se llega porque luego el pavimento me dará las rasantes definitivas del proyecto. Pero puede trabajar en pendientes altas y este equipo tiene bastantes aplicaciones. Por eso es importante revisar siempre lo que hemos hablado hace un ratito, es revisar en qué ítems nosotros podríamos aplicar estos equipos. ¿Y por qué? Leyendo esto se va a poder llegar a concluir que necesitábamos para construir topadoras. Ahora, ya van a ver en otros equipos, en otros documentos que nos dan métodos de excavación. La topadora tiene uno solo, ¿no? Pero si vienen dos topadoras lado a lado, ya puedo trabajar con una mayor producción, ¿no? Pero eso requiere de un espacio relativamente amplio que no todos los ítems en la construcción de carreteras u obras viales nos dan. Ahora, voy a calcular, entonces ya he hecho su layout, ¿no? Entonces tengo distancia de corte, distancia de acaseo y desde aquí distancia de retorno, que está aquí abajo. Ya lo tengo armado, ya sé cómo va a operar. Entonces ahora veré qué fórmulas que me ha enseñado la teoría puedo aplicar. Puedo aplicar el método empírico. El método empírico que me va a venir con CFC 60 sobre TC. ¿Cómo voy a obtener este valor de C? Este valor de C propiamente es determinando el cuerpo que se presenta a la longitud que tiene la topadora y la altura que tiene
voy a poder determinar, asumiendo que aquí yo tengo un triángulo, nada más. Y al tener el triángulo, aquí yo puedo ver que tengo una altura, una longitud, un triángulo y puedo una hoja recta y puedo hallar que la tangente de phi, que es el ángulo de reposo del material, tangente de este es lado opuesto, que es h sobre una a, que sería este lado, sobre el lado adyacente. Luego determinamos cuánto vale a. A, despejo aquí, es la h sobre la tangente de phi. Después C lo puedo asimilar a este triángulo de aquí, que sería este que hemos mostrado aquí, este triángulo, ese triángulo que es base por altura sobre 2, ¿sí? Base A por altura sobre 2 y por la longitud. Esto nos da más o menos, por eso poniendo aquí más o menos, nos daría, reemplazo esto aquí y me va a dar que tengo este valor, h cuadrado sobre 2 tangente phi por L, donde este valor voy a tomar, saco h cuadrado, saco L, y 1 sobre 2 tangente de phi me va a dar una constante K. Esa constante K está dada por esta fórmula y si voy tomando para 25 grados me va a salir 1,07, para 30, 0,87 y para 35 grados voy a tener 0,79 o 1. ¿No ven? Entonces miren, este K lo obtengo así en función del ángulo de reposo del material que va variando como ustedes han visto en mecánica de suelo. Entonces, aquí ya tengo, es la forma en que puedo calcular y yo con esto tengo el método C calculado. Los FCs son los mismos para todos los métodos, ¿no? Los puedo tomar como generales y particulares, como hemos quedado. Y vamos a ver, generales son los mismos de toda obra, y particulares, vamos a ver cuáles son las que se toman para particulares. Estos equipos sí se toman esos valores. Aquí entonces ya entramos a otros dos proveedores que nos dan Caterpillar y Komatsu. Caterpillar nos da dos fórmulas. O nos da producciones y solamente le aplicamos el factor de corrección, o nos da la capacidad y también nos permite con velocidades determinar el tiempo de ciclo. Entonces, Caterpillar es más completo en su análisis. Komatsu, miren, si comparo Komatsu con el empírico, ¿yo qué tengo? Tengo propiamente las mismas fórmulas, solamente que las tablas que adopta Komatsu las aplica y ya no calcula. Aquí no calcula. Aquí calcula, aquí no calcula y no calcula. Nos dan tablas. Y ahí que viene ya la capacidad que está dada por norma SAE. En hoja recta es 0,80 LH cuadrado, ¿no? Ya nos da. Entonces, fíjense, si comparo con esta K, ya me está dando un valor entre estos dos, entre 30 y 35, va a ser 32. Así adopta Caterpillar. Pero si ya cambia la hoja a una hoja angulable, una hoja universal o una hoja semi-universal, semi-U u otra,
va cambiando y se va aumentando lo siguiente. Tengo el valor de la hoja recta y le añado las dos alas que tiene, como se puede ver aquí. Esta sería una ala y esta sería otra ala, que ya no es igual. Esta es una U o una semi-U. Entonces, aquí hay un espacio, un triangulito que es piramidal, por esta otra forma, que deben aumentarse al valor de la hoja recta. Komatsu también ya no hace ese detalle, sino da la capacidad según las tablas que vamos a ver. Ahora, viendo aquí, nosotros tenemos cuáles son los factores de corrección, porque eso nos sirve para cualquiera de estos 4 métodos que vamos a ver. Entonces, aquí utilizamos los mismos: factor de elevación y temperatura, factor de tiempo efectivo, elevación y temperatura con la altura. Pero si los tractores tienen en sus motores mecanismos, inyectores u otros que les permitan no perder potencia muy rápido, entonces podemos tener factores diferentes e inclusive uno. Factor de tiempo efectivo, de día o de noche, orugas o ruedas el tractor, y ya lo conocemos. Factor de operador, procurar de que sea de muy bueno a excelente. Los que por ahorrar tienen un operador bueno nomás, pueden tener problemas posteriores. Aquí, si el tractor se usa solito, no entran estos dos, pero si está combinado, sí entran esos dos para hacer la flotilla. Pero la producción que nosotros vemos aquí, esta producción está también en metros cúbicos sueltos, ¿no? Que tendríamos que convertirlos a metros cúbicos banco, si el caso lo da. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas de nuestros ítems pueden estar en metro cúbico banco, metro cúbico suelto o en toneladas, etc. Entonces, por esa situación, siempre se debe tomar en cuenta ese valor. Luego viene F de precipitación. Este equipo le afecta bastante las lluvias, ¿no? ¿Por qué? Porque le cambia las características del terreno que se está moviendo y así le cambia la producción. Entonces, les reduce la producción, con seguridad, ¿no? Entonces, pese a que el operador puede estar bien protegido dentro de la cabina, las cabinas actuales le dan un confort desde aire acondicionado, desde movimiento ergonométrico de su asiento, se puede mover de un lado a otro lado y seguir viendo todo el recorrido de su topadora, etc. Y COVID se puede o no poner aquí, pero ya les he dicho, ¿no? Aquí el COVID entra cuando están varios operadores almorzando en una reunión de trabajo donde no han guardado debidamente los protocolos. A veces hasta guardando protocolos ocurren desgracias. A ver, imagínense, han escuchado los que les gusta el fútbol, en River Plate de la Argentina, están contagiados 20 futbolistas y tienen que jugar, hoy día tendrían que jugar con un equipo, creo que es del Brasil, de Colombia, pero 20, ¿no? Y cada día les van detectando a uno más. O sea que imagínense cómo no tomaron en cuenta, pero según lo que he estado escuchando anoche, a mí me gusta mucho el fútbol, dice que más o menos de 10 a 15 minutos, si uno está expuesto a la charla con un contaminado, recién agarraría una carga viral importante. Entonces, ¿qué ha pasado? Han tenido algunas reuniones, caballeros, algo sucedió y miren. Entonces, aquí
Como equipo en sí no hay, no afecta el COVID, pero dentro del campamento por ahí puede haber. ¿Qué pasa si nos quedamos sin ese operador? Traer otro operador excelente que era, ya no es. Entonces va a variar el FO. Vamos a traer por culpa, pero de otra causa. Ya no por esa, hasta que esos 14 días, Dios mediante, o unos días más, pueda estar bien ya nuestro operador. Entonces, de 100 volveríamos a la producción anterior. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Es el concepto que se debe manejar. Yo considero que es siempre en función de la seguridad industrial, higiene, y ahí está inmerso el factor de bioseguridad que se lleva en el plan de bioseguridad que ahora se exige a todas las empresas. Entonces, generales, ya tenemos, es repetir, y ya para cada estudio de caso ustedes ya pueden tener su factor de corrección general. Particulares, ¿cuáles tenemos por particulares? Aquí por particulares tenemos dos factores importantes. Uno por pendiente. Cuanto más pendiente transite ese equipo, más sea mayor la pendiente, va a tener menores producciones, mayores pérdidas. Entonces, si es hacia arriba, peor, por eso lo he pintado con rojo. Entonces, ese tractor conviene que trabaje hacia abajo. Hacia abajo su peso le va a ayudar, como saben ustedes, en resistencias y tracciones. Le va a ayudar su peso y va a tener un favorable al trabajo y no contrario al trabajo. Pero en muchos casos, para poder abrir brechas, todo tenemos que ir de abajo hacia arriba, que no es recomendable, pero no sabemos qué rato se nos puede presentar. Y el otro factor es el factor de arrastre. El factor por generar estos camellones a ambos lados va perdiendo efectividad nuestra hoja de empuje. Entonces, es importante identificar cómo calculo el factor por pendiente. Aquí tenemos una fórmula conocida de 1 menos 0.02 por I en porcentaje. Esto si es hacia arriba. Si es hacia abajo, 1 más 0.01%. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, 2% de la pendiente, 1% de la pendiente. También así se lo puede denominar. Entonces, aquí, utilizando estas fórmulas, yo voy a poder obtener 1 menos, si aquí es 10%, ¿no? Aquí me va a ser 0,2 y voy a tener 0,98 como factor por pendiente. En cambio, de bajada tengo los mismos 10, pero yo voy a tener solamente 1,10 de bajada. No voy a tener 1,20, 1,10. Eso es lo más importante. Y el factor de arrastre está delimitado por un cálculo que dice la distancia de acarreo menos 0.05 sobre 30. ¿Ya? La distancia de acarreo menos 0.05 por cada 30. Aquí hay un pequeño error. Esto es así. Ya aquí es así. Es la distancia de acarreo menos 0.05 entre 30. 5% pierde cada 30 metros. Eso quiere decir de distancia. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a obtener... Por favor, ¿podría volver a explicar? No he entendido esa partecita de la fórmula. ¿De cuál quieres? ¿Esta de aquí? ¿Esta? Marcando, es que como solamente a la
subrayado esa partecita de 0.05/30. Ya. Aquí, mira, es 1 entiendes que aquí hay distancia de acarreo, ¿no? Entonces, el 30 está mal. El 30 debía ser solamente entre estos dos, ¿ya? A ver, ya, eso lo vamos a ver en el ejercicio, pero esto hay que revisar porque es 1 menos la distancia. Sí, puede ser eso, sí, está bien. Distancia de acarreo menos 0,055% cada 30 metros. Eso es, y nos va a salir SFA. Esto lo vamos a ratificar en un ejercicio para que no haya confusiones de ninguna. Gracias, Poli. Listo. Entonces, ese sería el factor de arrastre, que cada 30 metros pierde 5%. ¿Ya? Cada 30 metros pierde 5%. Estaría bien ahí. Faltaría aquí entonces un... Eso está bien, sí, sí. Me hace hecho razonar mejor. Y ahí está. Esto es así. Distancia de acarreo que puede estar dada por esta distancia de acarreo, en este caso menor a 85, y los 5 no varía cada 30 metros. ¿Listo? Para cuantificar estos pequeños camellones que se van armando a ambos lados. ¿Listo? Entonces, ya tengo esos dos, tengo el otro, tengo factores de corrección. Yo tengo cómo obtener C, aquí empírico, aquí por SAE o por la fórmula que me dé o por tablas y en Komatsu que me da por tablas. Esa sería la... Ahora vamos al tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo que lo tenemos aquí. El tiempo de ciclo, como lo saben ya, está formado por el tiempo fijo más el tiempo variable. Si adopto yo el método empírico, voy a tener que el tiempo de fijo va a variar de 0,20 si es transmisión directa y 0,05 minutos si es servotransmisión. Este es el que actualmente se aplica en casi todos porque los de transmisión directa ya son difíciles de conseguir, pero todavía podrían haber algunos. En cambio, el tiempo variable, que es el tiempo variable, tenemos tiempo de corte, que es la distancia 0,015 kilómetros entre la velocidad de corte, que vamos a ver cómo lo vamos a obtener, ¿ya? Por 60 para que nos dé minutos, eso es en kilómetros por hora. Distancia de acarreo. La distancia de acarreo, lo mismo, tengo aquí distancia de acarreo en kilómetros por velocidad en kilómetros por hora y por 60 minutos y de retorno igual. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo este análisis. Esta velocidad, esta de aquí y el retorno hacia atrás. Y vuelvo a hacer, y vuelvo a cortar, a acarrear hacia atrás. Eso es lo que me está dando este tiempo de ciclo y sumando los tiempos que yo voy a ver. Luego entramos aquí, ¿no? Vamos a ver ahora en el CAT 42 o cualquier otro CAT que podamos tener y en el Komatsu cómo vamos obteniendo nosotros sus factores de producción. ¿Listo? Y ahí obtener la producción. Entonces, no se olviden, es demasiado fácil aprender estas dos fórmulas, aquí que están con celeste y con negro, o estas con azul, para poder calcular de cualquier equipo. Solamente debemos tener cuidado de determinar la capacidad, el factor de corrección y el tiempo de ciclo. O si me dan una producción, esa producción afectarla por el factor de corrección. Nada más. Listo. Ahora, entramos a ver, veremos Caterpillar, que tractores de cadenas, vamos a ver aquí al comienzo de nuestra, ¿no?
no se olviden siempre ver qué tipos de tractores nosotros tenemos. Todo esto es de tractores, ¿no? No sé, en una de las clases de JTP, creo que alguien, no sé si fue Mantilla, que comentó que no tenía ese tractor en uno de los manuales y si tenía que buscar otro. Entonces, en cada uno de los manuales, ahorita estamos viendo el 42, podríamos ver el 47 también, vamos a encontrar diferentes topadores. Entonces, vamos viendo, nosotros aquí entramos con tractores de orugas, ¿ya? Y ya les he enseñado que podrían hacer un método, foto aquí, van armando, foto aquí, lo van armando, y aquí voy viendo qué tienen de especificaciones que me están dando en este momento. Aquí viene el tractor, viene tengo la potencia en el volante, 74, 80, 80 HPs. El peso, ¿para qué me servirá? A ver, la potencia en el volante. ¿Quién me dice? Según lo que han aprendido, la potencia. ¿Vamos a emplear, ingeniero? Para ver qué velocidad puede ser, para obtener la tracción, para obtener el consumo de combustible si no tuviera yo las tablas. Entonces es importante y además para comparar, ¿no, Andrés? ¿Quieres comparar un Komatsu con un Caterpillar o con un John Deere o con un Livers o Ford Holland? ¿Qué haces? Comparas las potencias y las capacidades. Ahora, ¿para qué me sirve? Gracias. El peso. ¿Para qué me sirve el peso? Para resistencias y tracciones. Peso para resistencias y tracciones. 1. Muy bien. Otro que opine. Patrián. ¿Para qué? Para el Esténse cortado, Polín. Dice para resistencias, correcto. Me servirá el peso para saber si lo puedo transportar en un determinado low boy. ¿Sí? Sí. Ese D3 tiene 7 toneladas, casi 8 toneladas. Entonces, el equipo que lo va a trasladar tendría que tener capacidad de carga 8 toneladas, ¿no? Si es este D3, ya, a ver. Bueno, después seguiremos ahí. Esto ya es mecánica. ¿Para qué me servirán las dimensiones principales de estos equipos? Transportarlos y también las dimensiones, pienso que dependiendo del tipo de obra, porque a veces, no sé, tal vez necesitamos entrar en lugares que son dificultosos, entonces tenemos que ver cuál va a ser el más adecuado. Ya, sí, muy bien. Está bien tu observación. Para el parqueo, ¿no? Te dicen, voy a tener 10 tractores, por favor, ingeniero, diseñame el parqueo en el obrador. ¿Qué voy a hacer? Ya, y tienes que dimensionarlo. ¿Cómo vas a dimensionar sus parqueos si no conoces sus dimensiones? ¿No? Entonces, en accesibilidad sí me sirve y para parqueo también, ¿no? Después, ¿para qué me sirve del llenado? Bueno, aquí, primero los tipos de hoja, ¿no? Estos tipos de hoja que me están indicando ahí. ¿Para qué me sirve? Si me dan en metros, o milímetros, convertidos a metros, 3 metros, 2,65, ¿para qué me sirve?
lo mismo que las dimensiones anteriores para el parqueo y la accesibilidad. ¿Para qué me servirá la capacidad de llenado del tanque de combustible? A ver cuántas horas puede trabajar sin hacer una recarga de combustible. Muy bien. ¿Cuántas horas o independencia de operación, ¿no? Si digamos tengo 70 litros por hora, y tengo 200, digamos, no 195. ¿Cuántas horas podría yo? Solamente 3 horas, ¿no? Si son 15 o 40 litros por hora, 195 entre 40, ¿cuánto me da? 250 entre 40, 5 horas. O sea, imagínense, eso es lo que uno tiene que ver para planificar estos tractores. ¿Listo? Entonces, cuanto más pequeños, más asistencia requieren de otros equipos. Bueno, aquí están, seguimos viendo. Tenemos aquí. Vemos todos los modelos que habíamos visto. A ver, veremos ahora, aquí hay otra relación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Según el equipo que estoy pintando, me da fuerza en la base de tiro, tracción disponible. Y aquí la velocidad cual voy a adoptar. Entonces, eso es importante, porque la tracción disponible, comparándola con la resistencia total, como hemos hecho en mototrailers, puedes obtener tú una fuerza, ¿no?, que te determine la velocidad que vas a pronosticar una velocidad. Y aquí está en función de el fuerza en la base de tiro versus velocidad de emplazamiento. Y con un mando hidrostático, dice, es un tipo de máquinas. Y aquí, miren, y aquí ya viene servotransmisión, que es el más conocido. Y lo mismo, solamente que aquí me dan primera, segunda y tercera, lo que va cambiando. Y puedo obtener la velocidad también si yo calculo la fuerza de base, o al revés, si mido la velocidad, la fuerza base de tiro, en qué engranaje está trabajando. Entonces, es otra tabla que nos permite. Aquí, según el tipo de modelo, por ejemplo, vamos a ver el D7 aquí, yo ya tengo cuántas velocidades. Primera, segunda, tercera hacia atrás, y varía de 3.9 a 9.9, de 4.5 a 12.7. Se ha dicho que en esa lectura, al iniciar esto y en fichas técnicas, que es menor, está en el orden de 2 más o menos. ¿Qué quiere decir? Que hasta arrancar, tiene muy cerca a 0, hasta 0 a 3.9. De 0 a 3.9 entre 2, que sea 4 nos da 2 más o menos. Entonces, en corte, si el terreno es muy duro, la velocidad no puede pasar de 2. Y aquí tiene 3.9. Pero ya luego en las otras, ya cuando va arrastrando, puede pasar de 3.9. Y si ya lo ha soltado mucho el terreno, ya está en acarreo, 6.9. Y así puedo yo llegar de retro hasta 12.7. Entonces aquí ya me dan las velocidades y Caterpillar da estas velocidades. Presiones sobre el suelo, por si acaso, de acuerdo a las características del trabajo donde estoy haciendo. Y ahí están los controles hidráulicos, es más mecánica hasta llegar a hojas topador. Entonces aquí ya voy a obtener primero
Aquí están todas las hojas topadoras que podríamos tener. Miren, aquí arriba están todas las hojas. Todas las hojas. B, U, semi U, A, FS, LFS. Miren cuántas hojas normales de Caterpillar y hojas especiales que también nos da el proveedor. Y aquí viene cómo sus nombres están abajo de toditas esas hojas que he pintado, y para equipos, según los equipos, ¿cómo puedo hacer? Usaremos el D7G, serie 2. ¿Cuáles son los equipos que, las hojas que puedo comprar para este D7G? La B, la semi-universal, la A, y bueno, solamente esas. Así ya se dan cuenta cómo se utiliza. Aquí están las hojas, estas hojas que también ya tienen ustedes en español, pueden leer y ver qué bondades tiene cada una de estas hojas y qué otros accesorios para rellenos sanitarios, para escarificadores, para rastrillos, etcétera, se tienen. Aquí están las dimensiones según los equipos, y igual voy dándome, pero aquí hay una cosa. Cuando especifican las hojas, ya me dan las capacidades. Fíjense aquí, ahí tengo para el D3 y es 1,52 metros cúbicos sueltos, 1,66, 1,98, 1,85, y así voy a ir subiendo hasta llegar, supónganse, ¿qué cantidad hay? Ya estoy en las 7, quiero ver las 7G. Aquí la 7L ya me da 5,89 su capacidad. De esta otra 6,86. Y así va cambiando de 5,5, 6,86, 8,84. Y aquí hay la hoja 7S, que es la sexta, 4.2. Esta es una de las más pequeñas, que es la hoja recta de 4.2, ¿no? Ahora, aquí hay una orientable que es pequeñísima, pero que no tiene una aplicación dentro, pero pueden encontrarla. Miren, ahí va bajando. Pero la más utilizable es 4.2 y la más racional también. Entonces ya verán cómo me dan las capacidades ya. Ya tengo capacidades, ya puedo hallar factores de corrección, tiempos de ciclo con las velocidades, ya puedo calcular el método que habíamos visto nosotros inicialmente de este método de Caterpillar. Ya lo podría calcular porque ya tengo las capacidades según esas tablas. Tengo los factores de corrección que yo los voy a calcular, no Caterpillar, porque hay diferencias en Caterpillar Komatsu frente a lo que sucede en Bolivia, y nosotros en la materia hemos desglosado bastante porque eso es lo que realmente funciona. Y el tiempo de ciclo, como hemos visto, es vamos a ver, ya podría tener uno de estos, asumir las velocidades que aquí tengo, esta y esta otra. Ya puedo asumir esas velocidades con el manual que yo estoy viendo. Ya, listo, ya está, ya podría tener un método. A ver, veremos. Y aquí viene el ejemplo. Cálculos de producción de las hojas topadoras. Está en la página 69. Y ahí aplica esto que también lo teníamos como un pequeño esquema, ¿no? Aquí primeramente, fíjense la clave, aquí en la clave están todas las hojas de empuje que se pueden utilizar según los tractores con hojas de empuje.
Entonces, desde el D7G hasta D11, que sería el H al D. A ver, aquí está el A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Y qué tengo aquí? Metros. Es distancia aquí, promedio de empuje. Y aquí tengo yo la producción cálcula. Miren los dos. Esta ya me da la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que habíamos visto aquí, donde yo tengo esto. Me están dando este PM. Ese PM lo puedo calcular con estas hojas. Aquí, por ejemplo, aquí es de hacer notar que, a ver, fíjense, de aquí, cada cuadradito, ¿cuánto tienen metros? Si esta distancia de aquí, aquí es 30. Cada 15. cuadradito, ¿cuánto tiene? 15. 15. Fíjense, todas las hojas, toditas estas, empiezan en 15. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia promedio, la distancia promedio de empuje, ¿a qué es igual? Si A la de hay, acarreo, ¿a qué? a la distancia de acarreo. Más la distancia de, mira, aquí 0. Está partiendo de aquí, entonces está sumando 15 más la distancia de acarreo. Y aquí dice hasta 180 nos dan valores, aunque muchos ya desaparecen a los 120. 135, ¿no? Entonces, esa distancia promedio es corte, estito es de corte, estito es corte, no se puede marcar, estito es corte, y de aquí es acarreo. Entonces, esa distancia es distancia de corte más distancia de acarreo, que equivale a decir distancia desde todo. ¿Entendido? Entonces, ya ahí me determinan 15 metros a mi caterpillar y ya puedo obtener. Aquí, si tengo una distancia de corte 15 más una distancia de acarreo de 65 o 75, tengo 90 metros. Entro con 90 aquí y tengo que ver cuál de estas pondré que es la H. 90, pan corto, y tengo una producción aquí en más o menos a la mitad de esto, la mitad de 300 sería 150, pero es un poquito menos, fíjense, 90, está al borde aquí, debe estar en 140 metros cúbicos sueltos por hora. Ya he obtenido el PM. ¿Listo? Y así hay ahora, ¿no? Esto voy obteniendo con una hoja. Esta hoja era esta, las hojas universales. Vamos viendo otras, semi-universales. Y aquí están las hojas rectas, ¿no? Que hay todavía para estos, y así sucesivamente. Aquí calculan sus factores de corrección. Miren lo que ellos calculan, ¿no? Si haces ese análisis, aquí a ver, veremos qué factores tenemos. Factores aurógenos. Operador, excelente 1. Nosotros decíamos de 0,90 a 1. De fragmentación mediana, dice, y mal fragmentada. Hay algún error, ¿no? Porque no está hablando del operador también. Material suelto, difícil. Miren, van tomando valores. Operador, que está hallado ahí. Material, operador.
¿no? Después, método corte de zanja con 2 tractores, adopta aquí, miren que aumenta de 15 a 25% la producción si lado a lado trabajan dos tractores. La visibilidad va variando, baja a 0,80 si hay polvo, lluvia, nieve. Eficiencia del trabajo de 50/60, 40/60, lo que hemos llamado FT nosotros. Y bueno, y para pendientes se vienen a ese otro lado. Aquí para pendientes, cuesta abajo, cuesta arriba, ¿no? A ver, aquí arrastre, ¿dónde me dan? Aquí estaría el factor de arrastre, estos valores. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miren, cada uno tiene su forma de hacer y cálculo de la producción. Ahora, ¿cómo puedo medir la producción en la obra? Es sacando las medidas a los montones que podríamos nosotros acarrear o empujar, ¿no? Con la topadora. Y léanlo, esto sirve, ¿qué otras herramientas tienen? Y listo, ahí acabó. Y ahora entra a los escarificadores. Y en escarificadores, ¿qué tipos hay? ¿Cómo puedo ubicarlos? ¿No? Y qué forma tienen y qué características y dimensiones tienen, ¿no? Vamos viendo sus características según los tipos de equipos. Ven, siempre está en función al equipo aquí, a la topadora que estamos viendo, porque está ligado. Y aquí, ¿cómo selecciono el número de puntas de los desgasadores o escarificadores para tantos, desde el D8 al D11? Y aquí me van dando sus recomendaciones, cómo puedo utilizarlos. Y además me da un ejemplo del cálculo de la producción y con ejemplos que yo los pueda analizar. ¿Listo? Y aquí al final voy a obtener hasta costos sacan ya una vez de que han obtenido la producción y lo multiplican por el costo horario. ¿Ya? Aquí hay un método que nos enseñan para el escarificador que tiene bases de ondas sísmicas, este de aquí, y este método se lo va aplicando según el tipo de material y la velocidad sísmica para aplicar en relaciones que estoy calculando así. Y aquí están. Y aquí igual están las gráficas de producción, ¿ya? Que están en función de esas velocidades sísmicas que habíamos calculado o estimado, y ahí me va a dar la producción de la máquina. Esto está, aquí estaría en metros cúbicos, ¿no? Eso sería lo que descarificar. En este ejemplo está esto. O sea, si ustedes ven, pueden calcular de cualquier máquina eso y nos sale relativamente barato. ¿Listo? Ya eso ya tiene otra utilidad, pero también lo pueden utilizar, ¿no? Para jalar cabezas. Entonces, con eso ya podríamos nosotros hacer el corolario de la clase de hoy, ¿no? Aquí ya tenemos, haciendo bien el layout, determinando la distancia de acarreo y estimando bien las velocidades, puedo obtener con cualquiera de estos métodos, puedo obtener yo las producciones. Podemos ver ahora, para acabar esto poquito que nos falta, también Komatsu. Pero Komatsu lo bueno es de que aquí en la parte
da una clase teórica, está en inglés, en algún momento lo tendremos traducido esto, y ahí están las características, cómo opera, etcétera, y todo lo que nos enseña Komatsu, ampliando lo que ha hecho Caterpillar. Aquí ya empieza con lo mismo, fórmulas muy similares según el tipo de topadora, y me va dando el peso de operación, velocidades, ya me ponen en una sola tabla las velocidades. Aquí verán, están sus velocidades de ellos, capacidad de tanque que estaría aquí, es muy similar a lo que tenemos en Caterpillar, ¿ya? Y aquí va haciendo el análisis de las topadoras, sus especificaciones, lo mismo, se dan cuenta, aquí está la tracción disponible, la velocidad y según el modelo y las cajas que está utilizando, si es servotransmisión o es transmisión directa. Y ahí va sacando valores similares que estamos haciendo, igual transmisión de la presión al suelo, lo mismo que hemos visto en español. Entonces, si una vez les toque trabajar con Komatsu, al tiro vean el manual de Caterpillar equivalente al equipo que estamos haciendo y van a poder entenderle con mayor facilidad al inglés, aunque eso tiene mayor detalle que ahora no es difícil traducir porque tampoco son lecturas demasiado pesadas. Dimensiones nos dan, y aquí ya entran los bulldozers. Ellos llaman bulldozers, y a todas las topadoras, es como un apodo. Nosotros decimos topadora, y en Estados Unidos y en habla inglesa le llaman bulldozer. Y aquí está la hoja recta, ¿no? Está el angle dozer, la tilt dozer, la tilt dozer, y aquí algunas utilizadas para carbón, para utilizar para escarificar y también para residuos sólidos. Y aquí, ¿cuáles las hojas están disponibles? Miren, son muy parecidos a lo que teníamos nosotros como el manual de Caterpillar. Y ya pasamos a excavador. Entonces aquí vamos a ver productividad e información para movimiento de tierras. Aquí, como ya hemos visto, el 14A, productividad. Y aquí viene, vamos a buscar topadoras. ¿Ya? Aquí está bulldozer, justo. Miren qué fórmula es esta. A ver, ¿qué les llama la atención de esta fórmula? Igual a la del método empírico. Es el método empírico. Gracias, Andrés, muy bien. ¿No? La capacidad, los 60, porque eso va a venir en minutos, el factor por pendiente y factor de eficiencia. Estos dos hacen que nosotros llamemos FC, ¿no? Tiempo de ciclo, igual. Y ahora, ¿cómo obtiene el tiempo de ciclo? ¿Cómo obtiene el Q? Aquí, miren, ya el Q, la diferencia entre Caterpillar y Komatsu, ¿no? Que es el C, uno le está poniendo el C nominal por un factor de cargabilidad A, y ese factor lo va poniendo aquí. Si es fácil el trabajo, es medio, es más o menos duro y semiduro, y ese es duro. Entonces aquí ya le afecta de un factor, ¿ya? Que es el factor del llenado de la hoja, que es, nosotros llamamos factor de cargabilidad. Nada más, esa es la diferencia. Y luego el tiempo de ciclo, que está dado por un tiempo fijo que él determina para el giro de las
del sistema de traslación, hace un giro y aquí tenemos distancia de acarreo, distancia de retorno que es la misma, ida y vuelta, y velocidad adelante, velocidad atrás. ¿Listo? Ahora aquí me dan, miren los valores para el factor de tiempo fijo. Miren, 0 si es transmisión directa, 0,10, y el otro lo mismo que adoptamos en el método empírico. Entonces el tiempo fijo es lo mismo. Aquí pendiente han visto lo mismo que hace Caterpillar. Y ya venimos al factor de eficiencia, que sería factor de tiempo efectivo, y no toma otros factores. ¿Ya? Y aquí viene ya para la escarificación, escarificador, cómo escarifico y empujo el material y va realizando sus cálculos y nada más. ¿Listo? Miren qué sencillo lo toma para topadoras Caterpillar, que es similar a lo que hacemos nosotros, pero solamente toma este valor de llenado que le va a poder afectar. ¿Listo? Entonces, como verán, no es difícil. Hay pequeñas diferencias entre el cálculo de uno y otro, y preparen los que les toca tractores para el día viernes en la noche. Vamos a hacer ejercicios también para obtener ya para sus tractores de sus estudios de caso. Seguramente en el estudio de caso 2 nomás, el 1 no debe haber topadoras, salvo que sea un hospital, una fábrica con terrenos amplios. Después hay nomás. ¿Alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Por qué se toma solamente la distancia de corte 15 metros? Bien. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta lo que hemos podido ver en Caterpillar, no? Toman 15 metros. Ya. Han hecho pruebas hace mucho tiempo, ya, estoy hablando de años, en los cuales han determinado que en 15 metros una hoja de empuje se llena, sea el tipo de tractor que sea. Ya han determinado con estudios y ya lo han usado como una verdad. Y como has podido ver en los distintos manuales, si aquí vemos el manual 47, ¿ya? Y vemos, a ver dónde están topadoras ahora, vas a ver de que cambian muy pocos valores, van cambiando, tablas, ni siquiera los ejercicios de cálculo, vas a ver de cálculo de horarios y demás, utilizan los mismos valores de otros años. Entonces, lo han dado un estándar que en todo se debe utilizar 15, pero tú eres la que haces tu modelo para cada obra y ahí sale tu costo. Puedes hacer con 15, pero lo puedes ajustar cuando ya veas lo que está ocurriendo en el terreno. Pero ¿qué pasa si tú has puesto 15, ¿no? Y tienes 10 metros en los que has llenado? Ese rato gritas eureka. ¿Por qué? Porque estarías del lado de la seguridad en tu costo y en tu movimiento de tierras. O sea, tu plazo sería menor y tu costo también menor, porque menos distancia, menos tiempo, menos costo. Pero ¿qué pasa si es más de 15? Ahí sí que estamos arruinados, porque hemos calculado con 15 y había sido 18 o 20 que se llena por impericia del operador, por el que el terreno es demasiado duro, etcétera, o se presentan rocas en el sector inmersas con
una especificación de material no clasificado. Excavación no clasificada quiere decir que aparecen algunas rocas y demás. Entonces llega un momento en que tú no vas a poder obtener la producción que tenías. Entonces se adopta 15 ya como un patrón propiamente. ¿Listo? Sí, solo que como la duda, porque hay diferente tipo de material. Entonces, los materiales siempre van a haber, no van a ser el mismo, no son homogéneos. Siempre tienen diferente, ¿cómo se llama? No son iguales, perdón. Se me dio la palabra ahí. Entiendo lo que quieres decir. O sea, estamos moviendo con distintos tractores, distintos materiales, y todos se llenan en 15 metros, ¿no? Sí, es lo que estamos diciendo que es una verdad. Sí. Entonces, eso nos pone a todos en duda, ¿no? Igual que en mototrailas te digan el tiempo de llenado es 1 sobre el factor de cargabilidad, y es el axioma de llenado de mototrailas. Ese dato también te llama la atención, ¿no? ¿Por qué le ponen 1 sobre FC? ¿No? Estamos heredando teoría de otros investigadores en el área de maquinaria. Ahora, una pregunta del millón, ¿no? ¿Valdrá la pena, digamos, hacer estudios donde se puedan en el campo chequear, digamos, distancias reales? Por ahí ya te digo, tu distancia de corte puede variar y tu distancia de acarreo también. Lo que tú haces, mides eso y obtienes una producción. Pero para eso, hace añadas, la época casi de mi padre, en Estados Unidos se hicieron unas pistas de la ASTO, esa vez era ASHO, que hicieron estos trabajos de control de operaciones de maquinaria pesada. De ahí sacaron muchas teorías y muchos valores para constantes, para todo. Entonces, esto ha cambiado y hace rato deben hacer seguramente ya trabajos particulares, pero esto que una institución haga unas pistas donde vayan tomando producciones y demás, ahora seguramente se ha reducido a los fabricantes. Los fabricantes deben hacer pruebas, pero por derechos de patentes y demás, no los muestran pues todos los valores. Es decir, he encontrado que mi topadora no da 4.2, la de 7G, está dando menos 4, pero eso no lo divulgan, ¿te das cuenta? Entonces, ahí ya es la experiencia del operador y del comprador. Tú te compras y haces el seguimiento. Eso es lo que tienen que hacer los ingenieros de hoy, ¿no? No ir y mirar la obra. Una cosa es mirar la obra. Vémelo que es ir viendo la caldera, y otra cosa es saber que cuando ya pitea ya está hirviendo, pero uno puede mirar la caldera. Si no me explican que cuando pitea ya hervido, pues lo dejo, listo, no sé, bota vapor y no sé qué rato puede quemarse, ¿no? Entonces nosotros algo parecido es, no puedes ir a tu obra a mirar, tienes que ir a ver, a aplicar lo que me gusta mucho lo que has pensado, Paulín, porque eso es ir un paso adelante, decir, ¿por qué 15? ¿De dónde viene? ¿Qué sustento hay? Pero así está en los trabajos que habrían hecho anteriormente, y en todos los manuales de Caterpillar no lo han movido los 15. ¿Será que no están haciendo? ¿Será que si no cambian los tractores, no cambian los modelos? Eso quería que veas. Van a ver aquí. Los mismos son. Es igual, Komatsu, da lo mismo. El mismo ejercicio, aquí está. El mismo ejercicio es en cualquiera de los manuales que encuentres. Está aquí el 35, está aquí esto,
7, 5. No se han dado el lujo de siquiera modificar esto. Solamente han cambiado esto. Nada más. Eso han cambiado. El PIA que nosotros llamamos. Después los demás, lo mismo. Lo harán por comparar, no quieren poner otros modelos, etc. ¿Por qué toman estos valores que a veces llevan a mala interpretación? Por ejemplo, aquí ponen 1.200 de uso anual, a un tractor y este 8.500. Es un ejemplo, ¿no? Que ponen, pero no nos hablan en detalle de ese ejemplo que podría ser diferente como lo analizamos nosotros, que podría ser 2.000, que podría ser 1.000, que podría ser 2.500, si es que tengo 10 horas de trabajo, etc. Eso ya viene con el razonamiento del ingeniero joven que debe ver todos estos aspectos. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Nadie más, para que no se asuste. Y me está frenando un poco los trabajos porque son demasiado numerosos y en contenido son bastante grandes. Entonces, bueno, no todos tienen así, pero hay que revisar para no ser injusto. Yo creo que para el viernes, ya en la noche, a más tardar, ya tendremos los resultados de esta primera evaluación y preparándonos para la siguiente evaluación de este viernes para el próximo viernes. ¿Qué fecha cae el próximo viernes? A ver, veremos, 18. Pero como vamos a ver, todavía el 25 podemos ver ejercicios todo el 22, el 21 y el 28 tomamos el segundo parcial con esas producciones y costos horarios. No va a ser difícil, les voy a ayudar yo para ver cómo hago. Exacto, me dice, ingeniero, no encuentro esa tabla, busque esto, haga esto, así yo voy a estar con ustedes interactivo porque quiero que apliquen muy bien. Por eso es importante esta última clase de JTP, que vayan avanzando con los equipos que también vamos a ver el viernes en la mañana, que serían motoniveladoras, compactadoras y algún otro equipo adicional. ¿Listo? Pavimentos. ¿Cómo se puede calcular? Ingeniero, Sí, adelante.